Una película recién estrenada que nos mantiene en el borde de la silla, nos hace saltar, nos pone nerviosos y nos impregna de una opresión y un ambiente del cual realmente participamos a lo largo de todos los minutos que dura esta película española llamada Bajo Cero. Recién estrenada, un thriller, pero un thriller de primera. Porque cuando uno lo empieza a ver, y reconozco que yo misma lo dije, un tema de los presos y los policías otra vez. Sí, bueno, ese sería, digamos, la puerta de entrada. El argumento básicamente son dos policías con una custodia que llevan unos presos variados, hay peligrosos y hay otros que no tanto, se supone, que los van a trasladar a una prisión en otro lado. Hasta ahí vamos, ¿no? Se empiezan los policías, estos celos, el policía bueno, el malo, el que se aferra al reglamento, el otro que no. Los presos, que suponemos que son todos delincuentes, pero hay uno que parece ser que es un preso nada más por cuestiones de contaduría, otro no sabemos bien porque estuvo metido en la trata de blancas, es variopinta la cosa. Tal vez a nosotros también, acá en Argentina, nos sorprenda. Yo no conozco cómo se trasladan los presos, pero la forma en que están trasladando a estos presos, además en mitad de la noche y sin aviso previo, nos sorprende. En un transporte, en un vehículo que tiene como celditas individuales. Bueno, yo no conozco cómo se trasladan los presos, pero realmente sorprende. A mí me sorprendió ese furgón y esas medidas de seguridad que parecen perfectas. Hasta ahí vamos, sí, mirá qué interesante, qué bien los personajes. Pero de pronto todo cambia, porque a este furgón lo empieza a perseguir alguien que no sabemos quién es, que seguramente ha planeado todo muy bien, en un ambiente donde empieza a surgir una niebla que tiene mucho que ver con lo que empieza a pasarnos a todos. El que maneja el furgón, uno de los personajes principales, el que sería el policía bueno en este caso, se da cuenta que está llegando la niebla, se está todo inundando con una neblina, una niebla muy pesada, y deja de ver el coche que lo iba guiando de policías, los pierde de vista y de pronto desaparece y no se puede comunicar más. Ahí empieza la siguiente parte de esto, que pasa de ser un traslado, los policías buenos, malos, los presos más o menos simpáticos, y pasa a ser ¿qué está pasando? En medio de una ruta helada, porque hay nieve por todos lados, hay hielo, hay niebla, está todo oscuro, y están solos, sin saber qué pasó, hasta que empiezan los tiros, y ahí todos nos sobresaltamos, ¿de dónde vienen los tiros? ¿Qué pasó? Este furgón es atacado y asaltado por un personaje oscuro que inclusive en los primeros momentos y en realidad durante bastantes minutos no sabemos quién es, no se le ve la cara, tampoco sabemos de quién se trata y nadie entiende nada. Mueren los policías de la custodia, muere el policía que hacía el papel de malo, queda el otro, ese que habíamos identificado como el policía bueno, el nuevo, el que llega con el reglamento bajo el brazo y queda solo con todos los presos adentro de ese furgón. Empieza a pasar de todo y de pronto despiertan estos personajes porque de la caracterización así un poco enumerada que tenían los presos, de pronto cada uno de los presos empieza a tener un protagonismo, cada uno de ellos, y lo que vemos, al que vemos que es el más tiernito, el más joven, el que no tiene ni idea, el que tiene miedo, parece una víctima propiciatoria para cualquier cosa que pueda pasar. Y la presencia permanente de este acosador, por decir así, que logra que el policía bueno quede encerrado con los presos en el furgón y él desde afuera maneja los hilos. No vamos a arruinar para los que no vieron el argumento de la película como sigue, la historia como sigue. Simplemente lo que voy a decir es que es una atmósfera perfectamente lograda. Va cambiando permanentemente lo que está ocurriendo. De pronto los buenos parecen malos, el buenito parece que fue el peor, el otro que era el más simpático parece el más temible. Empiezan a morir los personajes también y no sabemos cómo van a salir de esta. Heridos, encerrados, a merced de este otro que no sabemos quién es, hasta que, oh sorpresa, descubrimos
que es un personaje que imaginamos el más corrupto y salvaje de todos. Bueno, el devenir de la película va a hacer que todo esto vaya cambiando, se vaya modificando. Hay escenas excelentemente logradas, el clima opresivo, estamos todos con frío, mirando eso como si estuviéramos ahí, en ese páramo de hielo donde están, en ese susto, en ese miedo de no saber quién me está destruyendo desde afuera, porque los está destruyendo desde afuera, y el miedo instalado adentro, ese furgón que se convierte en un polvorín a punto de estallar porque ninguno de los que está ahí es manso, todos son delincuentes, todos son convictos. Por lo tanto, nadie está a salvo. Es una película para ver de punta a punta, sin moverse de la silla o del sillón, y para sorprenderse. Y además, dentro de todo esto que estamos hablando, hay un detalle, y es que ninguna de las cosas que pasaron desde el principio fue al azar. Nada fue porque sí. Desde el primer momento que, como les dije, estamos viendo una película de policías y presos, entonces estamos ahí medio como que me gusta, no me gusta, otra vez, empiezan a pasar multitud de pequeños detalles que por ahí los pasamos por alto. Todos esos detalles después se enlazan con algo que tiene que ocurrir después y que por algo había pasado. En 15 minutos de película ya tenemos un montón de claves que todavía no sabemos que son claves, que después van a despertar cuando se desarrolle la historia. Tiene un protagonismo especial el frío, que empieza prácticamente... a partir de los primeros 15 minutos empieza a ser protagonista. Y también, como decía hace un rato, ese clima opresivo, porque pensemos a cualquiera de nosotros yendo por la ruta, un frío glacial afuera, oscuridad total, niebla, y de pronto quedar como indefensos, solos, porque los momentos en los que toman las radios para comunicarse y no hay respuesta, y se ve el bosque helado y oscuro alrededor, es un clima que si alguna vez viajamos por ruta y de noche sabemos que se puede llegar a sentir en esos momentos como de soledad y miedo, aunque tengamos el arma reglamentaria como este hombre y aparentemente todas las condiciones de seguridad. El otro protagonista, digamos, de esta película es el mismo furgón, este furgón que traslada presos, porque como dije hoy, ningún detalle fue al azar, y menos todavía el furgón, que todos los elementos que al principio ni prestamos atención, ni miramos, pasamos por alto, porque estamos atentos a los presos, a las miradas, a descubrir, tratar de anticiparnos qué está pasando, no le prestamos atención, y ese furgón es otro de los protagonistas, como dije. Hay una escena que no voy a contar, pero todos cuando vean la película la van a reconocer, en que ese furgón nos entra a desesperar, nos desespera. Queremos hacer algo con ese furgón y creemos en ese momento, en el momento clave que estoy diciendo, donde el furgón se torna el personaje principal, creemos que la suerte ya está echada y que el furgón finalmente va a decidir la suerte de los que están adentro. Bueno, también es otra de las sorpresas. Como dije, esta película va continuamente dando giros. Y también, como otras entregas que nos ha hecho el cine español, tiene un detalle, y es que los buenos terminan siendo malos, los malos, los terribles, terminan siendo buenos. Y aquí vemos que la caracterización de un personaje no puede ser blanco o negro. Y lo vemos claramente cuando tenemos a estos presos, a estos delincuentes con diverso grado de peligrosidad, a estos policías con diverso grado de agresividad o de autoritarismo o de intentar ser más blandos, más comprensivos,
Tenemos al tremendo acosador que lo creemos que es un personaje salido del infierno por lo que hace, y después cuando lo conocemos nos quedamos pensando. Y así, con todo esto que voy contando, llegamos a un final que nos deja boquiabiertos. Porque casi hasta el último minuto de la película no sabemos cómo va a ser el desenlace. Nada está cantado en esta película, nada está ya adivinado de antemano. Y en el último momento, en los últimos minutos de la película, el desenlace nos deja pensando. Y ahí viene también cuando van pasando los créditos, nos quedamos pensando si hubiéramos hecho lo que hicieron los personajes que llegaron al final de esta película. Si la hubiéramos terminado así. Y si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Interesantísima propuesta nuevamente del cine español. Bajo Cero.